El arresto de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024 marcó un punto de inflexión en el mundo del narcotráfico. Este evento no solo conmocionó a México, sino que también envió ondas sísmicas a través de las organizaciones criminales en todo el mundo. El Mayo, el último líder de la vieja guardia del cártel de Sinaloa, finalmente había caído después de décadas de eludir a las autoridades. Su captura dejó un vacío de poder que los chapitos, los hijos del Chapo, se apresuraron a llenar. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la aparición de un nuevo y misterioso jugador que tenía el potencial de cambiar el curso de la historia del cártel: Ismael Zambada Siqueiros, también conocido como el Mayito Flaco. Los chapitos, conocidos por su violencia desenfrenada y ostentosa, parecían estar en camino de consolidar su control sobre el cártel. Su estilo agresivo y su falta de sutileza les había ganado una reputación temible, y muchos pensaban que estaban destinados a liderar el cártel de Sinaloa. Sin embargo, a medida que el Mayito Flaco emergía de las sombras, quedó claro que había más en juego de lo que parecía a simple vista. A diferencia de los chapitos, el Mayito Flaco había mantenido un perfil bajo durante años, aprendiendo los entresijos del negocio del narcotráfico desde la base. Mientras los hijos del Chapo se destacaban por sus demostraciones públicas de poder, el Mayito Flaco se había enfocado en construir una red de influencias y en manejar operaciones claves del cártel con una precisión quirúrgica. La captura de su padre lo había empujado al centro de atención, y muchos comenzaron a preguntarse si sería él quien podría reunificar el fragmentado cártel de Sinaloa. La rivalidad entre los chapitos y la facción leal al Mayo había convertido al cártel en una casa dividida, con conflictos internos que amenazaban con desmoronarlo desde dentro. La posible ascensión del Mayito Flaco ofreció una alternativa a la violencia ostentosa de los chapitos, y su enfoque estratégico y calculador podría ser justo lo que el cártel necesita para volver a consolidarse. El Mayito Flaco, aunque joven, era el puente entre la vieja guardia y la nueva generación de narcotraficantes. Había crecido bajo la tutela de su padre, absorbiendo la mentalidad estratégica y cautelosa que había permitido al Mayo evadir a las autoridades durante tanto tiempo. Esta combinación de juventud y experiencia lo convertía en un contendiente formidable para el liderazgo del cártel. A diferencia de los chapitos, que preferían resolver sus problemas con fuerza bruta, el Mayito Flaco se destacaba por su capacidad para negociar y construir alianzas. Este enfoque no solo lo hacía más efectivo, sino también mucho más peligroso. Su habilidad para manejar operaciones clave, especialmente en el lucrativo comercio de fentanilo, lo posicionaba como uno de los actores más importantes en el mundo del narcotráfico. El cártel de Sinaloa, bajo su dirección, podría seguir dominando el tráfico de drogas a nivel global, con un enfoque más corporativo y menos propenso a la violencia indiscriminada. Sin embargo, este cambio en la dinámica del cártel también significaba que las autoridades tendrían que adaptarse a un nuevo tipo de enemigo, uno que operaba con la sutileza de un cirujano en lugar de la brutalidad de un matón. El futuro del cártel de Sinaloa dependía de las decisiones que tomara el Mayito Flaco. Si decidía enfrentarse a los chapitos y reclamar el liderazgo, podría iniciar una nueva era en el crimen organizado, una en la que el cártel funcionará como una multinacional criminal, con operaciones precisas y una estrategia calculada. Pero si decidía permanecer en las sombras, los chapitos seguirían siendo la fuerza dominante, con todas las consecuencias que eso conllevaría para México y el mundo. Las implicaciones de esta lucha por el poder iban más allá de las fronteras de México. El cártel de Sinaloa no era solo una organización criminal, sino una entidad que influía en el comercio mundial de drogas, en la política internacional y en la crisis de opioides que afectaba a Estados Unidos. El papel que el Mayito Flaco jugará en esta nueva dinámica podría tener un impacto duradero en todos estos frentes. La captura del Mayo Zambada no solo marcó el final de una era en el cártel de Sinaloa, sino que también abrió la puerta a un nuevo capítulo en la historia del narcotráfico. La lucha por el poder entre los chapitos y el Mayito Flaco definiría el futuro del cártel y tendría repercusiones en todo el mundo. A medida que esta historia continúe desarrollándose, está claro que el cártel de Sinaloa está en medio de un cambio profundo, y solo el tiempo dirá quién saldrá victorioso en esta batalla por el control del imperio criminal más poderoso de México. Mientras los chapitos han estado duplicando las rutas tradicionales de drogas, el Mayito Flaco ha estado expandiendo el portafolio del cártel, posicionándose como un estratega implacable y calculador. No es solo el narcotráfico lo que mantiene al cártel de Sinaloa en el poder. Bajo la dirección del Mayito Flaco, la organización ha diversificado sus actividades, incursionando en el ciberdelito, el tráfico de personas y hasta en negocios legítimos que facilitan el lavado de dinero. Este enfoque ha hecho que la organización sea más robusta y adaptable, capaz de resistir los golpes de las autoridades mientras mantiene sus operaciones en marcha. Imagina al cártel como una empresa multinacional que, si una de sus divisiones falla, cuenta con varias más que aseguran la continuidad del negocio. En este contexto, el tráfico de personas se convierte en un recurso valioso, no solo por el retorno continuo de las víctimas, sino también por su papel en las finanzas del cártel. Pero quizás el área donde el Mayito Flaco ha dejado una marca más profunda es en el comercio de fentanilo, un opioide sintético devastadoramente potente.
50 veces más fuerte que la heroína. Es barato de producir y trágicamente letal, causando miles de muertes cada año en Estados Unidos. A medida que la crisis del fentanilo cobra más vidas, las historias de personas que sufren sobredosis con solo un uso se vuelven más comunes. El Mallito Flaco ha liderado el cártel de Sinaloa en la producción y distribución de esta droga, pero con un enfoque que pocos hubieran esperado en este sombrío negocio: el control de calidad. Este control no nace de una precaución por la salud de los consumidores, sino de un frío calculado empresarial. Entiende que los clientes muertos no generan ingresos, por lo que ha implementado protocolos estrictos para garantizar la consistencia del producto. Esto no solo maximiza las ganancias, sino que irónicamente reduce las muertes por sobredosis, asegurando un mercado constante y saludable, por decirlo de alguna manera, para el cártel. Esta mentalidad empresarial lo distingue de sus rivales. Mientras otros se enfocan en las ganancias inmediatas, el Mallito Flaco mira hacia el futuro, asegurando la sostenibilidad a largo plazo de su imperio criminal. Su visión va más allá de las fronteras de México y Estados Unidos. Está construyendo una red global, abriendo nuevos mercados en Europa, Asia y Australia. Europa en particular enfrenta una crisis masiva con el aumento en la producción y consumo de fentanilo, exacerbada por la pandemia. El cártel, bajo la dirección del Mallito Flaco, está aprovechando esta situación, estableciendo nuevas rutas y asegurando su dominio en el mercado global. Su enfoque no se limita a la expansión geográfica. El Mallito Flaco también ha llevado al cartel al siglo XXI en términos de tecnología. Mientras que los chapitos se deleitan en la atención mediática, él opera en las sombras, utilizando comunicaciones encriptadas, blockchain para transferencia de dinero y hasta inteligencia artificial para predecir movimientos de las fuerzas del orden. Esta adopción de tecnología lo hace no solo más eficiente, sino también mucho más difícil de atrapar, consolidando su posición como uno de los narcotraficantes más avanzados de su tiempo. Pero tal vez el aspecto más insidioso de su estrategia es su enfoque hacia la corrupción. Sobornar a funcionarios es una práctica común en el mundo de los cárteles, pero el Mallito Flaco lo ha elevado a un arte. En lugar de simplemente repartir dinero para resolver problemas inmediatos, está invirtiendo en las carreras de sus aliados, ayudándolos a ascender en la jerarquía del poder. Esta estrategia le ha permitido tener influencia no solo en niveles bajos, sino también en las altas esferas del gobierno, tanto en México como en otros países. Se dice que su red de contacto llega hasta los más altos niveles, lo que podría explicar cómo ha logrado operar con tanta eficacia durante tanto tiempo sin llamar la atención. Todo esto plantea la pregunta: ¿qué significa para el futuro del cártel de Sinaloa y el tráfico global de drogas si el Mallito Flaco logra superar a los chapitos y tomar el control? La respuesta es inquietante. Podríamos estar frente a un cártel más poderoso, más influyente y más difícil de desmantelar que nunca. El costo humano de tal consolidación de poder sería devastadora, no solo en México, sino a nivel global. Sin embargo, el camino hacia la cima no será fácil para el Mallito Flaco. Los chapitos, con su base de poder y su legado familiar, no cederán el control sin luchar. Y ya estamos viendo los primeros indicios de un enfrentamiento. Esta lucha por el control del cártel de Sinaloa no es solo un conflicto interno. Tiene implicaciones que pueden desestabilizar regiones enteras. Los ciudadanos estadounidenses ya han sido advertidos de ser cautelosos al viajar a México después del arresto del Mayo Zambada, y las autoridades están en alerta máxima, especialmente en las ciudades fronterizas como Tijuana y Juárez, donde la violencia puede estallar en cualquier momento. Lo que diferencia esta guerra interna de las anteriores es la forma en la que se está librando. No se trata solo de quién tiene más armas o soldados. Esta es una guerra multifacética que se pelea en las calles, en la economía, en la tecnología y quizás, lo más importante, en la lealtad de los miembros del cártel. Fiel a su estilo, el Mallito Flaco no busca un enfrentamiento directo con los chapitos. En cambio, está erosionando su poder desde dentro, reclutando a sus mejores hombres, haciendo tratos con sus proveedores y, si los rumores son ciertos, colaborando con las fuerzas del orden para interrumpir las operaciones de sus rivales. La situación actual del cártel de Sinaloa es un hervidero de tensiones, donde cualquier chispa podría desencadenar una guerra abierta. La posibilidad de una traición dentro del cártel es alta, y la venganza es casi una certeza si se produce. En este delicado equilibrio, el Mallito Flaco está jugando un juego largo, calculando cada movimiento mientras se prepara para hacer su jugada definitiva. En este momento, el cártel de Sinaloa se encuentra al borde de una posible guerra civil narco, un conflicto que no solo redefinirá el liderazgo dentro del cártel, sino que podría tener ramificaciones globales. La pregunta no es si estallará la violencia, sino cuándo y con qué consecuencias. Los chapitos, con su reputación de brutalidad, no cederán sin luchar, pero el Mallito Flaco ha demostrado ser un adversario formidable, capaz de maniobrar en las sombras mientras prepara su ascenso al poder. Sin embargo, el futuro del cártel no está escrito. Las alianzas podrían cambiar, las lealtades podrían moverse, y el resultado de esta guerra interna podría sorprender a todos. Lo único seguro es que el mundo del narcotráfico está en un punto de inflexión, y lo que suceda en los próximos meses determinará la dirección de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
En medio de la creciente tensión, el cártel de Sinaloa se encuentra al borde de una tormenta sin precedentes. La sombra del narcotráfico se extiende mucho más allá de las fronteras mexicanas, sumiendo a países enteros en un ciclo interminable de violencia, corrupción y desesperación. Pero en el epicentro de este caos, dos figuras emergen, cada una con su propio enfoque para dirigir el vasto imperio criminal que alguna vez estuvo bajo el mando del Chapo Guzmán. Por un lado están los Chapitos, los hijos del Chapo, quienes han heredado no solo el nombre, sino también la brutalidad y la astucia de su padre. Estos jóvenes líderes, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, están decididos a consolidar su poder y no permitirán que nadie los desplace. Para ellos, el control del cártel de Sinaloa es un asunto de legado familiar y no dudarán en utilizar cualquier medio necesario para proteger su dominio. Por otro lado, haciendo justicia al legado del clan Zambada, se encuentra el Mayito Flaco, un hombre que prefiere el anonimato, al igual que su padre, el Mayo, operando con una inteligencia y visión que lo diferencian de sus rivales. A diferencia de los Chapitos, el Mayito Flaco no está interesado en las demostraciones públicas de poder. Su estrategia es meticulosa, aprovechando la tecnología y la corrupción en formas que los demás apenas comienzan a entender. Bajo su liderazgo, el cártel no solo ha expandido su influencia en mercados emergentes como Europa y Asia, sino que también ha adoptado métodos innovadores en el tráfico de drogas, integrando criptomonedas y tecnologías de vanguardia para asegurar su permanencia en el negocio. Pero esta lucha de poder no es simplemente una competencia entre dos facciones del mismo cártel, es una guerra que está teniendo repercusiones globales. Los efectos de este conflicto se sienten en lugares tan distantes como Chicago, donde las viejas alianzas están siendo cuestionadas, y en los campos de coca en Colombia, donde los agricultores están apostando sobre quién saldrá victorioso. Incluso en Australia, los distribuidores de droga están tomando partido, preparándose para alinear sus operaciones con quien termine victorioso en la guerra al interior del cártel. En medio de esta vorágine, las comunidades en México, especialmente Sinaloa, viven atrapadas en un ciclo de miedo. Para la gente común, esta guerra significa más derramamiento de sangre en sus calles, más jóvenes atrapados en el mundo de las drogas y más incertidumbre sobre su futuro. Los pueblos que alguna vez fueron pacíficos ahora se han convertido en campos de batalla, donde los ejércitos privados de estos líderes se enfrentan sin piedad. El enfoque de los Chapitos es brutal y directo. Enfrentan cualquier señal de disidencia con una respuesta implacable, reforzando su poder mediante la violencia y asegurándose de que todos sepan que cualquier traición será castigada severamente. Están tan centrados en mantener su control que han comenzado a extender su influencia en la política local, asegurándose de que los funcionarios clave estén bajo su mando, ya sea a través de sobornos o amenazas. Sin embargo, el Mayito Flaco ha optado por una estrategia diferente. En lugar de confrontar a los Chapitos directamente, está utilizando su inteligencia y experiencia para desestabilizar su base de poder desde adentro. Ha comenzado a reclutar a los mejores hombres de los Chapitos, ofreciendo mejores tratos a sus proveedores, y si los rumores son ciertos, incluso colaborando con las fuerzas del orden para interrumpir las operaciones de sus rivales. Este enfoque astuto y calculado no solo socava la fuerza de los Chapitos, sino que también le permite al Mayito Flaco mantener un perfil bajo mientras consolida su poder. Pero el costo de esta guerra interna va más allá de los involucrados directamente en el narcotráfico. Para el resto del mundo, la batalla por el control del cártel de Sinaloa podría marcar un cambio radical en la forma en que operan las organizaciones criminales a nivel global. Si el Mayito Flaco sale victorioso, su enfoque más corporativo y tecnológico podría redefinir el crimen organizado, impulsando a otros grupos criminales a adoptar tácticas similares. Esto podría llevar a un futuro donde el crimen organizado se vuelva aún más difícil de detectar y combatir, con operaciones que se asemejan más a multinacionales que a bandas callejeras. Por otro lado, si los Chapitos logran mantener su poder, el mundo podría enfrentar un resurgimiento de las tácticas más tradicionales del narcotráfico, más violencia desenfrenada, más intimidación y una dependencia continua en métodos brutales para mantener el control. La guerra que se está gestando no solo definirá el futuro del cártel de Sinaloa, sino que también tendrá implicaciones profundas para la lucha global contra el narcotráfico. A medida que esta lucha de poder se intensifica, las fuerzas del orden en todo el mundo se enfrentan a un desafío monumental. No están lidiando simplemente con un cártel dividido, están enfrentando una organización que, independientemente de quién tome el control, se ha adaptado y evolucionado para sobrevivir en un mundo donde la tecnología y la corrupción son herramientas tan vitales como las armas y el dinero. Y mientras tanto, el ciclo de violencia, corrupción y sufrimiento humano continúa. Las familias siguen siendo destrozadas por la adicción, las comunidades permanecen bajo la sombra de la violencia y el miedo se convierte en una constante en la vida diaria de aquellos atrapados en medio de esta guerra. La verdadera tragedia de todo esto es que aunque los líderes del cártel luchan por el poder, son las personas comunes las que sufren las consecuencias más devastadoras. Entonces, ¿qué viene después? La respuesta no es clara, pero una cosa es segura: esta guerra interna del cártel de Sinaloa es solo el comienzo de un capítulo aún más oscuro
en la historia del narcotráfico. A medida que los acontecimientos se desarrollan, el mundo verá si el Mallito Flaco, con su enfoque calculado y su visión a largo plazo, puede superar a los Chapitos, quienes están decididos a mantener el legado de su padre a toda costa. México, en comparación de otros países, es una nación sumamente política, pero su contexto y situación única con el crimen organizado crea un escenario surrealista entre lo que viene siendo la relación entre el sector político y los capos de la droga. Desde la captura del Mayo, los políticos se encuentran en un estado de nerviosismo. En México, donde la violencia del narcotráfico ya era una constante sobre el gobierno, la situación se ha vuelto más compleja. Los funcionarios están conscientes de que el vacío de poder podría desatar una guerra abierta entre facciones rivales del cártel, y el miedo es palpable. La influencia del cártel de Sinaloa en el país es tan vasta que cualquier cambio en su estructura podría tener repercusiones profundas en la estabilidad política y social. Un ejemplo de esto fue el Culiacanazo de 2019. El cártel de Sinaloa había demostrado un punto: lograron hacer retroceder al gobierno, liberar a Ovidio, algo nunca antes visto en la historia criminal. Los Chapitos, con su fama de implacables y su control sobre territorios clave, están respondiendo con una fuerza brutal. Han intensificado su presencia en las áreas que dominan, reforzando sus alianzas políticas y manipulando a las autoridades locales para asegurar su control. Los rumores de represalias contra aquellos que se sospecha podrían ser desleales ha creado un clima de miedo y tensión, donde la lealtad se pone a prueba bajo amenazas constantes. Después de todo, todos los clanes pertenecientes al cártel, como los políticos ligados al mismo, saben lo que le hicieron los Chapitos a la familia de Damaso López Núñez. Si fueron tan implacables y crueles con la familia de aquel que en algún momento fue no solo aliado, sino alguien de confianza de su padre, no se quieren imaginar lo que harían con aquellos que consideren enemigos. Por otro lado, el Mallito Flaco ha llevado su guerra de poder a un nivel más sofisticado. Su enfoque en la tecnología y la corrupción sutil representa un desafío nuevo para el sector político. Los políticos están alertas ante la posibilidad de que el Mallito Flaco no solo busque tomar el control del cártel, sino también influir en las políticas nacionales e internacionales desde dentro del sistema, tal y como su padre antaño, para mantenerse vigente a lo largo de más de 5 décadas. Su habilidad para infiltrarse en los niveles más altos de gobierno y establecer conexiones con políticos, jueces y oficiales de policía ha generado una inquietud creciente. La posibilidad de que estén construyendo un imperio donde las decisiones políticas se moldeen desde el crimen organizado es una amenaza que mantiene a muchos en alerta. Internacionalmente, la precaución no es menor. Las agencias de seguridad y los políticos en países como Estados Unidos y Colombia están observando con atención. En Chicago, donde los centros de distribución de drogas están alineándose con uno u otro bando, el impacto de esta lucha por el poder tiene repercusiones globales. En Europa y Asia, donde el Mallito Flaco ha estado expandiendo su influencia, los políticos se preparan para un posible aumento en la actividad del narcotráfico que podría afectar sus propios países. En México, el nerviosismo también se refleja en las estrategias políticas. Se están intensificando los esfuerzos para asegurar el control de los territorios más afectados por la violencia. Los funcionarios están tratando de mantenerse un paso adelante en la batalla por la influencia del cártel, implementando medidas de seguridad adicionales y buscando alianzas para contrarrestar la creciente amenaza. Sin embargo, la corrupción y la infiltración en el sistema siguen siendo desafíos persistentes. La guerra entre los Chapitos y el Mallito Flaco ha puesto a los políticos en una posición incómoda, obligándolos a equilibrar la seguridad nacional con el temor de represalias. Además de que el país tiene que preocuparse por otro león al acecho, el cártel de Jalisco, el único rival directo del cártel de Sinaloa y su rival en poder e influencia, que están expectantes para desatar una masacre donde sea necesario para expandirse en medio del conflicto interno del CDS. La reacción del sector político en medio de esta guerra no solo será crucial para determinar el futuro del narcotráfico en México, sino también para entender cómo se está moldeando el panorama global del crimen organizado. Con cada movimiento, cada alianza y cada decisión, el futuro del país y el equilibrio del poder en el narcotráfico se juegan en un delicado equilibrio. Mientras el mundo observa expectante el desenlace de esta lucha de poder, podría redefinir no solo el futuro del cártel de Sinaloa, sino también la guerra global contra las drogas. Y mientras tanto, el resto de nosotros solo puede observar, esperar y preguntarse qué nuevo horror nos traerá la siguiente fase de esta guerra interminable. Y nosotros seguiremos aquí para traerte todo lo nuevo. Coméntanos si quieres que te saludemos en el próximo video.